Listo, profesor. Bien, buen día a todos los presentes. Como cada sábado, la Red Latinoamericana de Materia Condensada y Ciencia de Materiales se reúne para llevar a cabo seminarios virtuales. En el día de hoy tenemos el gusto de que nos presente el estudiante de doctorado de la Universidad de Santiago de Chile, Brian Lozano. Brian, bueno, está cursando su doctorado, como mencioné, en la Universidad de Santiago, donde está estudiando vectores energéticos aplicados en amoníaco. Su investigación se centra básicamente en estudiar superficies metálicas para llevar la oxidación del amoníaco a través de átomos de cobalto. Bien, su expertise está centrada en el área experimental, pero también está llevando a cabo estudios computacionales. Bien, entonces, Brian, antes de comenzar, quisiera también comentar de que esta red está conformada por distintas universidades, tanto en Argentina, ¿no es cierto?, por el Centro Atómico de Bariloche, en Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés, en Brasil por la Universidad Federal de Pernambuco, la Federal Rural de Río de Janeiro, Federal Fluminense, en Chile la Universidad de San Sebastián, la Universidad Católica del Norte, en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, Costa Rica, el Centro Nacional de Altas Energías y la Universidad de Costa Rica, en Ecuador, Universidad Técnica de Manabí, en El Salvador, Universidad de Salvador, en México por el CINVESTAB y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Venezuela, la Universidad de Zulia, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y finalmente en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, con toda esa presentación, Brian, te damos el tiempo para que presentes tu seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias igual a todos a quienes se dan tiempo hoy para escucharme. Y bueno, como mencionaba, mi nombre es Brian David Lozano Mera. Actualmente soy un estudiante de la Universidad de Santiago de Chile y estoy cursando mi doctorado en química en la cual empleo catalizadores para llevar a cabo la oxidación del amoníaco. Para eso realicé una presentación, explicarles el por qué estamos investigando el amoníaco y el por qué empecé a utilizar el cobalto. Durante toda la presentación pueden nomás tranquilamente hacerme preguntas, tal vez muchas cosas no sé si alguien se encuentre familiarizado y si no igual me las puede preguntar y con gusto puedo intentar resolverles sus dudas. Entonces, ¿por qué el amoníaco? Como muchos de ustedes saben, hoy en día se está dando una importancia a lo que son intentar usar combustibles que no generen, sobre todo con compuestos que dañen la atmósfera. En este caso, se plantea que cómo obtener energía. Generalmente se dicen que se puede utilizar el hidrógeno ya que es un vector energético. Si nosotros notamos la infraestructura que tiene el hidrógeno, generalmente tiene muchas desventajas que lo hacen un poco no tan accesible así. Y para lo cual vemos que se requiere primero unas grandes estructuras para obtener hidrógeno. Después los catalizadores son metales nobles que llegan a ser altamente costosos. Y por último, el transporte y el almacenamiento de hidrógeno, como es un gas, requiere de altas presiones y bajas temperaturas, lo cual encarece mucho su proceso. Alternativas serían que se ven principalmente sería utilizar catalizadores que sean mucho más baratos para poder reemplazarlos en casos de envenenamiento o disminuir costos. O también buscar un vector de hidrógeno que facilite el transporte. Algo que quiero mencionarles es que generalmente en Chile se planteó que para el 2030 debería ser una potencia de vender hidrógeno. Por eso también están impulsando proyectos que lleven a cabo esta iniciativa. Eso se le llama el Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Ahora, nosotros nos enfocamos en buscar un vector de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que una molécula que pueda llevar el hidrógeno y así nos facilita las altas presiones y las bajas temperaturas para que no cueste tanto el proceso.
Entre lo cuales vemos que efectivamente del lado izquierdo vemos una tabla que nos dice que incrementando la presión podemos almacenar más hidrógeno en este caso es en un metro en un metro cúbico. Sin embargo, si vemos que a 750 bar podemos almacenar ya 44,48 kilogramos de hidrógeno en moléculas que tranquilamente a temperatura ambiente las podemos almacenar como en un metro cúbico de tolueno, ya estamos almacenando la misma cantidad de hidrógeno. Asimismo en metanol, y en este caso el amoníaco casi es el 3 veces lo que se puede almacenar en un metro cúbico a alta presión de hidrógeno. Ya, ¿por qué generalmente no se da un sustento a utilizar moléculas orgánicas? Esto es debido a que cuando nosotros implementamos en muchos procesos de catálisis las moléculas orgánicas, generalmente desprenden CO2, lo cual era el objetivo inicial, intentar utilizar un combustible que no genere CO2 y además que generalmente la energía asociada a poder deshidrogenar estas moléculas es relativamente considerable. Por eso se sugiere una molécula que no sea tan, primero que no contenga carbón en su estructura y que no tenga bueno, en teoría, energías tan altas para poder deshidrogenarla. Por eso es que se plantea el amoníaco, ya que sus procesos nos darían hidrógeno y, y se espera que el otro producto que daría fuera agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa generalmente con el amoníaco? El amoníaco sí puede darnos, siempre nos puede dar como proceso su deshidrogenación el hidrógeno. Sin embargo, en varios procesos de combustión o de catálisis se ve que se pueden formar diferentes subproductos, como puede ser el nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, el nitritos, nitratos y diferentes especies, que no necesariamente están mal. Muchas veces estos subproductos pueden ser utilizados en la industria, en la medicina o en diferentes áreas. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesaría la generación de nitrógeno? Ya que nosotros desde vectores como de vectores de hidrógeno esperamos a que no se generen nuestras otras especies para poder decir que obtenemos una energía limpia. Yep. Ahora, ¿cómo podríamos llevar a cabo este proceso de oxidación del amoníaco? Se describe en varios procesos como el cracking de amoníaco, electrooxidación química, combustión catalítica y fotocatálisis. Como un gran resumen de todas estas técnicas, vemos que generalmente se utilizan igual catalizadores como son metales nobles, o otra limitante es que se utilizan altas temperaturas. Algo aquí que tengo que destacar es que nosotros debemos saber es que el amoníaco es una molécula gaseosa. Sin embargo, nosotros hemos de haber escuchado que se transporta fácilmente o si vamos a un laboratorio lo vemos como, no como amoníaco, sino lo vemos como una solución de hidróxido de amonio. Entonces, lo que más se transporta a nivel mundial es el hidróxido de amonio. Y si nosotros, al menos desde una tecnología que vemos que es mucho más accesible, sería poder llevar hasta a cabo este proceso de oxidación mediante, mediante la implementación de tecnología electroquímica, en este caso, electrooxidación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros llevamos el amoníaco a una celda electroquímica? Del lado izquierdo vemos que ya se han calculado, digamos, desde del 60, se explicaba que en teoría oxidar el amoníaco debería utilizar menos energía eléctrica que poder oxidar el propio agua. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a ya catálisis experimental, como vemos del lado derecho, ahí déjenme pongo un puntero. Bueno, aquí está. Como vemos del lado derecho, en una celda electroquímica nosotros vamos a tener un cátodo donde se va a reducir las cosas y un ánodo donde se oxidan generalmente los productos. Una vez que comience a oxidarse el amoníaco, vamos a obtener idealmente, nosotros esperamos nitrógeno. Y del cátodo siempre vamos a obtener hidrógeno, que es lo que nos interesa como para utilizarlo como un vector. Sin embargo, un problema aquí muy grande es el agua, ya que el agua al menos en experimentos muy alcalinos, vemos que también se llega a oxidar. Y el hecho de que nosotros superficialmente tengamos ya el agua que se absorbió y empiece a generarse oxígeno, es mucho más factible que reaccione con el nitrógeno que se encuentre superficial y formen diferentes especies oxidadas de nitrógeno.
Como aquí tenemos productos gaseosos, que sería el óxido nítrico y óxido nitroso, y como productos acuosos, nitrito, nitrato. Ahora, ¿por qué se emplea un medio altamente alcalino para este proceso de oxidación? Primero, porque recuerden que les explicaba que para soluciones acuosas nosotros no tenemos netamente amoníaco, sino tenemos hidróxido de amonio. A medida que nosotros incrementemos el pH de una solución, vamos a desplazar un equilibrio amonio-amoníaco y vamos a tener en mayor concentración, en teoría, disuelto el amoníaco. Por eso la mayoría de publicaciones que consideran oxidación de amoníaco, aunque se hagan en medio acuoso, ellos consideran que lo que se oxida es amoníaco, porque generalmente trabajan a un pH superior a 9,26, donde tendrían este amoníaco disuelto. Ahora, revisando un diagrama de Purbey y estabilidad de especies, vemos que en un pH alcalino igual se requeriría un bajo potencial para favorecer la estabilización tanto del nitrógeno y tanto en especies, en especies gaseosas del nitrógeno, y en especies acuosas sería mucho más favorable tener nitrito. Yep. Otra cosa por la que también se empleó que por qué debería ser un medio alcalino es que si nosotros revisamos los mecanismos por los cuales en teoría se estarían deshidrogenando el amoníaco para formar nitrógeno, vemos que fueron dos mecanismos los que están bien aceptados para llevar a cabo este proceso: el mecanismo de Osborn y Salomon, el que nos explica que se va quitando de la molécula un hidrógeno en un hidrógeno hasta tener un nitrógeno absorbido superficial, que al encontrarse con otro nitrógeno absorbido superficial va a dar al paso de un nitrógeno, del nitrógeno molecular. Y el mecanismo de Gerry-Mauer, en el cual explica que se va a deshidrogenar a sí mismo el amoníaco hasta que se encuentre una especie que mantiene un nitrógeno, que mantiene un hidrógeno pegado en la molécula. Estos se van a juntar sin deshidrogenarse completamente, a formar un tipo intermediario tipo hidracina, y después de este sería el precursor para formar el nitrógeno. Ya la diferencia de estos dos modelos fue que el uno se planteó en una fase gaseosa y el otro en una fase acuosa. Y también, claro, eso significa, eso nos deja entender también que tienen diferentes pasos limitantes de cada reacción. Sin embargo, estudios recientes que hicieron investigaciones in situ sobre las superficies de platino demuestran que estos dos mecanismos se estarían dando simultáneamente. Iniciaría primero como una fase acuosa y después pasaría, como ya empieza a ver sobre la superficie de los electrodos que se utilizan, va a comenzar una etapa de una deshidrogenación del amoníaco de forma gaseosa. Ahora, ¿cómo sabemos que, que existe actividad sobre un catalizador, en este caso para amoníaco, en solución acuosa? Lo que muy comúnmente hemos de ver en papers es que generalmente se hace el medio, la respuesta electroquímica, en este caso se registra la aplicación de un potencial eléctrico a un voltaje y se va viendo cómo varía la respuesta en corriente. Siempre se compara la respuesta en corriente del electrolito, en este caso va a ser el medio alcalino, puede ser 1,01 molar de hidróxido de sodio o de potasio, y después la adición del amoníaco. Si existe un incremento en corriente, se dice que la superficie es catalítica, como vemos en estos ejemplos. Ahora, ya vamos hablando de que existen superficies que pueden ser catalíticas. Algo interesante que también se vio en los últimos 30 años aproximadamente es que un tipo de metal, como en este caso se comparan lo que son platino, óxidos de titanio, vemos que dentro de un mismo metal, el plano cristalográfico que tiene este metal también debería favorecer esta catálisis. En este caso vemos un ejemplo de platino, en el cual tenemos el platino en plano 100, 110 y 111, destacando que el platino en plano 100 tendría una mayor actividad electrocatalítica para oxidar el amoníaco. Y después vendría que también para asociar este tipo de energía se empezaron a simular los dos mecanismos que les mencioné previamente, superficialmente, para ver cómo cambiaba esta energía y para dar una explicación mediante cálculo computacional de por qué sería más favorable ciertas estructuras. Ahora, nosotros inicialmente partimos de, bueno, un buen punto de partida fue este paper, en el cual lo que hicieron en este paper fue
En una membrana se modificó con diferentes metales, en este caso son 17 metales 18 metales de transición, y se analizó cuál era su actividad para producir nitrito nitrato. De este estudio, bueno, el primero que está aquí, voltamperimetría cíclica, es lo que decíamos acá, que se compara el medio con la adición de ese medio, mismo medio alcalino, con amoníaco. Si es que existía algún cambio, se le detectó como alto para actividad. Si no se veía, si apenas había un cambio ligero, que puede ser un incremento de corriente o una disminución del potencial, como vemos en este caso, disminución de potencial sería que este pic que nosotros vemos aquí bajó a un potencial menor. Ya, con esos, dije, si solo cambiaba el potencial, se le daba ligera media. Si incrementaba la corriente y movía el potencial, se le daba actividad media. Y si mantenía la misma respuesta, porque también puede haber el caso en el que agrego amoníaco y me da la misma respuesta que el medio, se le detecta que no es activo catalíticamente. La segunda fue una cronoamperometría en el cual nosotros aplicamos de toda esta escala que hacemos en barrido un potencial fijo por un tiempo determinado. Si daba la misma respuesta en corriente que el solo el aplicar el mismo potencial en el medio alcalino, se lo determinó como nula actividad. En cambio, si daba mucha mayor corriente, se le daba como actividad alta. Y si esa corriente se mantenía estable por bastante tiempo, era actividad alta. Si es que decaía rápidamente, actividad media. Y por último, la prueba definitiva, cromatografía iónica, en la cual se midió cuál era la concentración de iones, en este caso de nitrito y nitrato. Y destacaron todos estos metales. ¿Qué es lo interesante? Que en la primera, que era la actividad catalítica, o sea, que primero registre una actividad catalítica, o sea, un incremento de corriente que sea alto, pero que no genere nitrito y nitrato. ¿Qué nos quiere decir eso? Que muy posiblemente estaba formando otro subproducto. Entonces, de esto, la verdad es que para mi programa de tesis se escogieron cinco metales. Sin embargo, nos vamos a enfocar en este caso solo en el cobalto, porque vamos a ver más adelante que solo el estudio de un solo metal, pese a que esté muy reportado, igual es bastante información. Ya, en base a eso, nosotros nos planteamos la siguiente metodología, que consistió en electrodepositar. Primero, electrodepositar un metal sobre una superficie conductora. En este caso, mi sustrato va a ser glass carbon. Yo le llamo sustrato al- a la superficie donde voy a pegar mi metal. Tiene que ser conductor porque, como voy a trabajar en una celda electroquímica, lo que menos quiero es que me afecte, digamos, el paso de corriente por la superficie. Después vamos a estabilizar. ¿Qué significa esto de estabilizar? Cuando yo coloco una superficie en un medio, en cualquier medio, generalmente yo le aplico voltaje. Este voltaje puede hacer que se reordene la estructura para y forme una nueva estructura que es estable en ese medio, aplicando ciertos potenciales. Entonces a eso yo le llamo una estabilización electroquímica o una activación. Y por último, ver la respuesta. Si una vez después de pasar este proceso, al agregar amoníaco, incrementa la corriente, disminuye, cambia el potencial o qué ocurre. Entonces, estos son los tres pasos que nosotros seguimos para ver si una superficie es activa. Ya, inicialmente, la verdad es que de toda mi investigación he tenido muchos inconvenientes a lo largo de todo lo que yo realicé de mi trabajo. Por lo cual aquí, bueno, ya sinteticé bastantes cosas y si tienen dudas, igual me las preguntan. Uno de los primeros problemas con los que yo me limité fue que inicialmente yo aplicaba un potencial, en este caso, esto es un voltaje negativo que forza al metal, si yo tengo una solución, digamos, en este caso de cloruro de cobalto, el cobalto disuelto en solución sería como un cobalto 2 más. Si yo le aplico un voltaje negativo, va a hacer que el metal se reduzca superficialmente a cobalto cero. Ahora, ¿cuál era mi primer inconveniente? Que usualmente yo aplicaba, pongámoslo aquí, en esta línea morada que dice pH 7, este voltaje negativo, -1. Si yo aplicaba este voltaje a pH 7, tranquilamente podría depositar mi metal. Sin embargo, como vemos a pH 1, 2 y 3, ¿qué pasaría si yo aplico este potencial de -1? A pH 1 y pH 2 básicamente no podría estar depositando el metal porque vemos que la corriente no incrementa. ¿Qué significa bueno, este incremento negativo de corriente? Que básicamente algo está interactuando en la superficie de mi electrodo. Como vemos que aquí no existe un cambio aparente, así aplique este potencial a este pH, no iba a depositar nada. Entonces ese fue mi primer inconveniente. A veces depositaba a este potencial y a veces necesitaba cambiar el potencial
lo cual ya iba alterando las respuestas que iba a tener. Entonces, para eso hice un estudio de pH y determiné que dependiendo del pH de la solución de la cual yo voy a depositar el cobalto en superficie, también voy a requerir un potencial diferente. De estos destacaba un pH 3 en donde en teoría había un más incremento en corriente, lo cual se puede asociar a mayor cantidad de cobalto depositado. Pero ya, lo importante aquí fue que por culpa del pH cambiaba el potencial que necesitaba para poder depositar el metal. Ahora, ¿cómo uno asocia a que ese cambio de pH no me está generando una especie diferente a lo que yo quiero? Para eso yo hice una simulación de Mintec que me demostraba que, como vemos en la parte superior de acá, la concentración de cobalto no se ve de cobalto, el cobalto 2 más, digamos soluble, no se ve afectado por el cambio del pH hasta que llega a un pH 8, donde el KPS nos explica que empieza a precipitar. Y la precipitación de de hidróxido de cobalto en este caso no permite el recubrimiento de mi sustrato. Igual aquí vemos el índice de saturación que a pH 7. Entonces, ¿qué indicaría esto? Estos peaks que nosotros vemos de incremento de corriente se asocian en bastantes papers a que superficialmente lo que ocurriría con la solución es que el mismo electrodo por el pH estaría generando hidrógeno y parte de ese hidrógeno, parte del agua que se está formando hidrógenos, como la molécula de agua se rompe, los hidroxilos quedarían superficialmente pegados en la superficie y esto genera un medio alcalino superficial y por eso nosotros vemos un pic. Entonces, esto es clave. ¿Por qué? Porque acá nosotros a pH 1 y si aplico un potencial de -1,4 volts versus plata, cloruro de plata, me indica que estaría depositando cobalto cero. Si yo incremento ligeramente el pH, como pH 2 ya vemos un pic asociado. Ese pic asociado me indicaría que ya no estoy depositando cobalto o parte del cobalto que estoy depositando ya no es un cobalto cero, sino es un hidróxido de cobalto por un efecto que se llama un medio alcalino superficial. Yep. Una vez depositado indistintamente de cualquier pH, el siguiente etapa era ver qué ocurría en un medio alcalino. Este es mi paso 2, la estabilización superficial. Entonces yo tomé a un pH 6, que era lo que comúnmente obtenía del pH de solución. Apliqué el potencial y en este caso para pH 6 era de -1 volt. Deposité el metal y que hice un barrido amplio, en una ventana amplia, desde -1,6 volts hasta 1,6 volts. Aquí vamos viendo incrementos en corriente que indicarían que la superficie se está oxidando en alguna especie. Primero veía desde -1 volt hasta -0,4 volts, y a lo cual lo asocié como una primera especie. Después desde 0 hasta 0,2 volts, segunda especie. Y yo asumo que aquí hay una tercera especie porque vemos el incremento de corriente es masivo y aquí es donde se reporta comúnmente que las superficies de cobalto empiezan a generar oxígeno. Por eso lo puse aquí como evolución de oxígeno y sería en 0,5 volts. Pero, ¿qué especie de cobalto es la que se está reportada como buen catalizador de agua en este caso? Haciendo una búsqueda bibliográfica, se reporta que el mejor catalizador sería la espinela de cobalto. Y a eso vamos más adelante. Entonces, como vi que el 0,6 era mi máximo, donde ya empezaba a producir la evolución de oxígeno, acorté mi ventana. ¿Por qué acorté mi ventana? Porque generalmente cuando empezaba a producir mucho oxígeno, y recordemos que mi recubrimiento era solo, generalmente son, bueno, yo los llamo capas delgadas, aunque, bueno, hice análisis a AFM y me dan que el espesor es hasta seis micras. Sin embargo, el problema era que si yo ciclaba mayor a 0,6 volts para estabilizar una especie mucho más oxidada, empezaba a irse mi recubrimiento, lo cual era poco beneficioso para este proyecto. Entonces, por eso acorté mi ventana hasta 0,6 volts. Y aquí vemos tranquilamente una primera especie. Y lo interesante era que a medida que yo voy incrementando el pH, inicialmente se forma una segunda especie que después, por el solo incremento de pH, yo al menos supongo que se está favoreciendo a esa misma especie. Muchos podrían decirme que es un cambio, pero recordemos que esta es la respuesta en un mismo medio y solo que se cambió el pH del cual se partía en la solución. Entonces, para eso les llamé primera especie, una segunda especie que se formaría aquí, una tercera especie que al menos aquí es notoria,
y la cuarta especie que sería la cuarta más oxidada que llegaría hasta 0,6 volts. Ahora, para confirmar qué especie es la que yo tenía, regresé a los diagramas de Purbeck y me puse en el pH 14. Un diagrama de Purbeck no es algo tan cierto con lo que podría ocurrir superficialmente, eso es lo que muchas veces se cuestiona. Sin embargo, sí da una gran ayuda en saber qué especies podríamos estar formando. Entonces vemos, yo partía desde -1 en medio alcalino y vemos, debería formarse una especie que no está registrada aquí, el hidróxido, la espinela y el hidróxido de cobalto 3. Revisando bibliográficamente, de lo que vi es que generalmente los hidróxidos no llegan a ser tan estables en un medio altamente alcalino, generalmente pasan a especies oxidadas. Y después de ver todas las especies que podrían formarse, se concluyó que las especies que mayor se podrían estar formando son la espinela de cobalto y también el oxidróxido de cobalto, que sería la especie que no se registró en un diagrama de Purbeck. Entonces, con eso nosotros designamos los siguientes peaks. Hay un pequeño peak, que sería básicamente un hidruro de cobalto que se depositaba por el medio altamente alcalino. El hidróxido de cobalto, que sería la segunda especie que vemos aquí en esta ventana potencial. Después vemos dos peaks, que en teoría deberían ser los oxidróxidos de cobalto. Esto se hace porque si uno compara la carga que tenemos aquí con respecto a aquí, siempre esta carga va dos veces a uno. ¿Qué significa esto? Que aquí pasarían dos electrones con respecto a uno. Entonces tiene sentido decir que de aquí el cobalto 0 pasó a cobalto 2 y de cobalto 2 a cobalto 3. Sin embargo, aquí yo asocio que el cobalto 3 pasaría a cobalto 4. Sin embargo, aún no he podido corroborar bien la corriente, debido a que, como empieza el proceso de evolución de oxígeno, ya es muy difícil poder hacer esa aseveración. Sin embargo, vemos que aquí tendríamos estas especies. Pero ¿por qué si aquí tenemos estado de oxidación 3? Aquí es un estado mixto de 3 y 2. Lo que me he dado cuenta es que aquí en principio se formaría una especie de cobalto 4. Bueno, no, para poder corroborar eso tendría que ser un XPS in situ, pero lo que veo es que la superficie, si ya llegué a aplicar un potencial de 0,6, poco a poco va decayendo la corriente, o sea, se estabiliza una nueva superficie y ahí es así va. Cuando reviso bibliografía, veo que da la misma respuesta que una espinela de cobalto, y lo cual corroboré más adelante. Ahora, ¿cómo sé que se estabilizan en la misma especie? Ya, tomé diferentes pHs, estabilicé en una ventana amplia, esta vez por 200 ciclos y a una baja velocidad. Algo que me olvidé de mencionarles es que yo utilicé 10 milivolts como velocidad de estabilización, ya que si aplicaba una velocidad también alta de 100 milivolts segundo, que es con lo que yo inicié, la superficie como que se estructuraba, no sabría decirlo si se estructuraba muy rápido o no le daba el tiempo necesario, mejor dicho, para reestructurarse, ya que recordemos que es mucho más rápido una transferencia electrónica que un reordenamiento estructural, lo cual le hacía que también se desprenda el material, por eso bajé la velocidad. Y después estas estructuras las comparé con amoníaco. Del lado derecho vemos a pH 1, 3 y 6, que hice los electrodepósitos, y vemos que sí tienen similitudes al menos en cuanto a los voltamogramas. En actividad, ligeramente es una actividad muy baja. Ahora, acortando la ventana, ya no llegando desde -1 que hacía los barridos, solo desde 0 hasta 0,6, veía que se estabilizaba muy rápido mi superficie. Y cuando lo comparaba con amoníaco, al menos disminuía el potencial, lo cual me indicaba que ya estaba siendo catalítico. Sin embargo, aquí vemos una especie y una segunda especie que estaría formada acá. Ya, a eso nosotros los hicimos los diferentes. Ya, hasta este punto yo veo, digamos, aquí electroquímicamente una especie, dos especies, y, y la actividad tendría que ser mediante un barrido cíclico. En la búsqueda de darle una respuesta a todo esto, la verdad es que inicialmente solo pude estudiar estas estructuras. Como vemos aquí, esto sería un electrodepósito a pH 6. Luego, ¿qué pasa cuando yo estabilizo la superficie en medio alcalino, en KOH? Vemos que se cambia la estructura superficial, y una vez que yo empiezo a estabilizar en amoníaco, cambia nuevamente la estructura. Esto, al menos a mí, me dice que superficialmente sí se debería estar absorbiendo el amoníaco. Y claro, hay varios papers que dicen que un problema del amoníaco es que se puede absorber en la superficie, y una vez que se absorbe en superficie es muy difícil generalmente se llama que se envenena el electrodo porque ya no genera una actividad catalítica. Sin embargo,
También hay otro supuesto en el cual se dice que una vez absorbido el amoníaco, esto es lo que debería incrementar la actividad catalítica. Y esto depende de diferentes rutas a las cuales aún se debate cómo se lleva a cabo este proceso de oxidación. Ahora, lo que yo hice fue intentar corroborar qué es la estructura que se está estabilizando. Y para eso, como les dije, tenía una especie en 0,02. Digo, tengo dos especies en 0 y 0,2 y una especie en 0,6. Cuando yo le hice esos diferentes, a ver, bueno, primero vemos una línea negra que respondería al Glassicaro. Una línea roja que sería esa especie que se me formaría en 0,2. ¿Cómo hice esto? Apliqué solo ese potencial, esperando a que solo se favorezca la formación de esta especie. Luego apliqué 0,6 como volts y lo dejé ahí al electrodo. Y por último le di un ciclado de 0 a 0,6 volts. Ahora, comparando con espectros Raman bibliográficos, vemos que lo más parecido sería un tipo espinela. Por eso es que yo hablaba de una espinela. Algo interesante es que este modo vibracional A1G, que en el cual, bueno, aquí está ligeramente desfasado, se asocia a la vibración del cobalto 2 más con el oxígeno. Y claro, nosotros vemos aquí que estaría mucho más favorecida esa vibración. ¿Qué me indica eso? Que muy posiblemente como yo hago una poca estabilización de la superficie, por eso se favorece la formación de una espinela en el cual la proporción, bueno, es al menos yo supongo, de cobalto 2 más tendríamos una mayor proporción de ese tipo de cobalto. Ahora, la siguiente etapa fue ir viendo qué productos estaba generando. Cuando yo hacía una electrólisis solo a potencial constante de 0,1 volts, favoreciendo esa estructura y luego lo sumergía en amoníaco, todo esto fue contrastado con su blanco, que era electrólisis en KOH. Vemos que nitrito y nitrato no se generó ni en la primera, ni en la segunda, ni tercera especie. En la cuarta especie, si yo hago solo a potencial fijo, aplico ese potencial fijo por 2 horas, ya genero 7,8 ppm de nitrito. Pero si yo hago una voltometría cíclica de 0 a 0,6 volts, obtengo casi la mitad de lo que obtengo de nitritos. Esto fue obtenido mediante cromatografía iónica, ya que intenté varios métodos como UV visible, eh, y varios estándares de HANA. Y el problema era que muchos de estos trabajan en un medio neutro o ácido. Sin embargo, el problema era que yo, como tengo una solución altamente alcalina de 1 molar KOH, al tomar solo 1 mililitro y disolverlo en 10 o hasta en 10 mililitros, que era lo que se necesitaba para estos hatch, el problema era que se volvía tan alcalina la solución que él no podía medir mediante este método colorimétrico. Y también utilicé cromatografía iónica y aquí fue algo clave. El problema es que inicialmente tenía una columna de una fase de carbonato bicarbonato y el problema era que claro, el medio altamente alcalino saturaba la columna y empezaba a precipitar, me imagino que empezaba a precipitar o desmovía el equilibrio de carbonato bicarbonato formando CO2, pero se veía cómo cambiaba bastante la presión y me dieron la solución de que qué tal si yo diluyo mi solución para poder bajar el pH y así poder medir. Sin embargo, muchas veces, aunque electrolizaba por 15 horas y diluía la solución, la máxima permitida dilución era 1 en 100 mililitros, lo cual era tan diluido que el equipo no podía ni detectar los productos. Ventajosamente conseguí otra cromatografía iónica con fase móvil que tenía KOH mismo y ahí es donde llevé las mediciones a cabo. Y eso me permitió determinar al menos qué nitritos se generan, pero solo a potenciales altos. Estamos hablando de 0,6 volts, donde empieza ya el oxígeno, está muy comprometido el oxígeno. Entonces no es descabellado pensar que el nitrógeno también se podría estar absorbiendo y el oxígeno, como ya sabemos que se va a generar ese potencial, y por eso daba el paso a la formación de nitritos al menos. Ya, el siguiente experimento para poder determinar productos gaseosos fue mediante DEMS. DEMS es un equipo electroquímico como lo que yo utilizo, que se le acopla un cromatógrafo de gases. Lo que hace aquí es, mediante una membrana, filtra todos los productos gaseosos. Esos van a un detector, que es el cromatógrafo de masas, y se va asociando que un incremento de corriente con respecto a la producción de ese tipo de producto gaseoso. En este caso, lo que nos interesa como productos gaseosos va a ser el nitrógeno, el oxígeno, para corroborar si existe interferencia, óxido nítrico y óxido nitroso.
Muchos de ustedes pueden ver esta representación. Generalmente cuando veamos un incremento es porque se está formando. Sin embargo, también vemos un decrecimiento de la corriente. ¿Qué significa esto? Muy posiblemente o hay un cambio de presión o algo está ocurriendo ahí. Pero no se puede asociar tanto a esto que es una producción de gas. Sin embargo, con el oxígeno es un poco curioso, sí, debido a que no vemos un decrecimiento pronunciado, muy posiblemente se estaba formando oxígeno. Pero como es la segunda especie, lo que yo hice fue primero, aplicamos un potencial bajo, así, cero. Luego incrementamos el potencial al que vemos del primer pic y vemos que de aquí no se genera nada. Aquí ligeramente, muy posiblemente esto era el ruido del fondo. O sea, que la solución no se purgó completamente. Este experimento se lleva, ¿cierto?, con alto vacío. Un incremento de potencial, más incremento de potencial y vemos que al menos una tendencia aquí, algo está ocurriendo internamente dentro del equipo. Cuando estabilizo la tercera especie, vemos que literalmente pasa plano, así no estaría ocurriendo ningún fenómeno. Y por último, la cuarta especie, que sería la espinel. Vemos que por ahí existen ya abajo potenciales, no sé si llamarlo esto una perturbación de oxígeno, pero bueno. Pero recordemos que lo que estoy haciendo es aplicar un voltaje fijo, así, para ver si a ese voltaje se generan productos gaseosos. Ahora, lo interesante fue, ¿qué pasa si a la primera especie barro en potenciales muy bajos, así? Inicialmente le hicimos como, bueno, esto se ve un poco limitaciones del equipo, ya voy a mejorar la gráfica, pero vemos que no se generaba nada, así. Recordemos que para este experimento lo que yo hacía era obtenía mi superficie y luego eh, la metía en el equipo con solución de amoníaco. Lo que nunca hice fue estabilizarlo en amoníaco y después esperar a ver si existía producción. Lo interesante fue que después de haberse ciclado a bajo potencial, que en este caso es de -0,3 a 0,3 volts, es mucho más bajo potencial energético de lo que se reporta. Vemos que pasado unos 40, o bueno, 600 segundos, aquí sí se vio, aunque sea muy baja la corriente, una generación de nitrógeno y después se mantuvo estable. Todo esto está a una escala muy, muy baja de micro. No, nanoampere. No, microampere. Y vemos que el oxígeno, ligeramente algo está ocurriendo, pero no hay ciencia cierta. Lo interesante fue que sí generamos nitrógeno, pero aún estamos haciendo más experimentos para corroborar si fue la ventana o otras cosas la que nos dio generación de oxígeno. Pero esto fue de la segunda especie, la que era bajo potencial. Cuando nosotros calculamos de la tercera especie, bueno, eso no lo agregué aquí, ahí solo vemos formación de oxígeno. En ningún momento el nitrógeno cambia. Ahora, bueno, sé que esto tal vez fue muy cansado y voy a explicarles un poco de qué se habla acerca de la espinela. Existen varios estudios de la espinela, generalmente como para catálisis de dióxido de carbono. Entonces, y de esos estudios saltaron a estudios de amoníaco. Lo que se ha visto en base a la espinela es que generalmente tiene una preferencia para catalizar el amoníaco por su estructura de cobalto 3+, ya que inicialmente se tomaron claro, espinelas de cobalto, que es el estado de oxidación 3+, que les decía, y el estado de oxidación 2+, y en donde se veía que pese a que se ubicaba el amoníaco en diferentes posiciones de la espinela, tenía una mayor, o sea, venía a favorecerse el proceso de absorción sobre la estructura de cobalto 3+. Asimismo, se intentaron cambiar los diferentes planos. Y también lo mismo, ocurrió exactamente lo mismo. Se vería favorecido por un cobalto 3+, en donde se debería llevar a cabo este proceso de oxidación. Ahora, ¿cuál es ahora nuestro propósito? Es intentar llevar a cabo una simulación similar, en la cual nosotros podamos simular esta estructura que nosotros tenemos y poder llevar a cabo este mecanismo para reportar cuáles serían las energías, cuál sería la energía asociada a llevar a cabo este proceso de oxidación. Y bueno, de ahí un poco de la bibliografía que utilicé. Igual aquí quiero agradecer a todos los quienes me han estado guiando a lo largo de toda esta experimentación, a todos quienes ustedes se conectaron hoy para poder escucharme y gracias. Bueno, voy a igual a anotar cualquiera de sus preguntas.
Hay mucha información que la verdad omití para esto, ya que muchos fueron por error, que muy posiblemente a muchos les pueda favorecer. Así que si me la preguntan, igual les puedo comentar. Y otros les mencioné para del por qué no lo pude hacer. Así que por mi parte, espero no haber sido muy cansado. No sé si sigan por ahí. Muchas gracias, Brian Lozano, por tu interesante charla. Bien, entonces ahora vamos a pasar por la ronda de preguntas. Vamos a empezar primero con desde El Salvador, con el profesor Carlos Rudamas de la Universidad del Salvador. Antes de que haga su pregunta el profesor Carlos Rudamas, invitar a todo el público que nos está siguiendo a través de las diferentes redes sociales, puede dejar su pregunta por escrito y al final que hagan las preguntas los panelistas, vamos a leer las preguntas del público si los hubiese. Ok, empezamos con el profesor Carlos Rudamas de la Universidad de El Salvador. Hola, muchas gracias. Antes que nada, Brian, quería felicitarte por por el interesante seminario que nos has traído hoy. Y al inicio mencionaste ventajas de trabajar, por ejemplo, con amoníaco. ¿Me podrías mencionar algunas desventajas que consideras muy importantes a la hora de trabajar con este tema que hoy nos presentaste? Claro, como mencionaba, al menos para nosotros que intentamos venderlo como un vector energético, es complicado que solo podamos generar nitrógeno, hidrógeno. O sea, hemos tenido resultados que en los cuales el mayor, principal producto es nitrógeno y eso mediante cromatografía gaseosa se demostró. Sin embargo, la limitante, y la verdad eso sí les voy a ser bien honestos, es que pese a que hemos tenido electrodos que han funcionado demasiado bien, aún no, eso fue inicialmente antes de empezar a restringir variables. El problema es que ahora cuando empezamos a restringir variables para, como ahora les mostré, que se forman diferentes especies dependiendo del potencial y los productos también pueden cambiar, aún no hemos podido replicar esos primeros buenos resultados que obtuvimos. Ahora, el problema es que si yo lo quiero vender como vector energético, una limitante muy grande es generar óxido nitroso. Y eso es lo que, bueno, no lo mencioné, pero pasa con la mayoría de catalizadores. Si bien se puede decir, claro, yo siempre genero hidrógeno, el óxido nitrógeno está más que reportado que al menos con superficies muy catalíticas o al menos aplicar grandes potenciales, se genera con mucha facilidad y ese inconveniente es grande porque se estima que el óxido nitroso es 8 veces más letal para la capa de ozono que el propio CO2. Entonces, ahí, si no fuera un método controlado, muy posiblemente estaríamos dañando la capa de ozono antes que vender un buen catalizador. Pero lo genial es, por eso es que se intenta buscar un potencial bajo y en este caso los hidróxidos creo que serían un buen catalizador. Ahora, ¿por qué se utilizan espinelas? Y eso es por la síntesis. Como nosotros sabemos, estabilizar un hidróxido, es casi imposible de manera sólida obtener un hidróxido. Es más fácil tener un óxido. Pero mediante este proceso lo que intentamos buscar, bueno, primero es generar nitrógeno principalmente, pero el siguiente paso sería, si logro generar al menos una señal constante de nitrógeno, ver cómo estabilizo esa especie de hidróxido, ya que si no puedo el hidroxilo, claro, es imposible obtenerlo como sólido, pero como un, una especie en un medio acuoso es mucho más fácil. Eh, Eso. Entonces, la desventaja es la selectividad, sobre todo al proceso. Pero también eso no quita que, digamos, alguien que esté interesado en formar nitritos o nitratos no le interesen estos resultados como para saber cómo poder obtenerlos. Exacto, muchas gracias por la respuesta, por la importancia que tiene el estar generando, por ejemplo, entre comillas, contaminantes en la atmósfera y es algo muy importante que me alegro de que lo hayas mencionado y por allí va mi inquietud también, naturalmente. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, profesor Carlos Rudamas de la Universidad de Salvador.
Bien, vamos a pasar con el profesor Stuart Holmes del University College London. Stuart, have question? Brian, thank you. Muchas gracias. Can I ask a question in English, if that is okay? Uh, I, you mentioned the mechanism, I think Garishta Maura and Oswald Salmon. I didn't understand the difference. Could you just explain the difference? Em, ¿Le explico en inglés o en español? Oh, sorry. No, o sea, If you can speak in Spanish, I can try to understand. bueno, la diferencia es que en el mecanismo de Gerry-Schmauer, el amoníaco se deshidrogena completamente hasta quedar como N asterisco, digamos. En el Osborn y Salomon, el amoníaco nunca llega a estabilizar, a deshidrogenarse o no pierde todos los hidrógenos completamente, sino mantiene un hidrógeno un hidrógeno como con un enlace hidrógeno. Y al momento de combinarse, en el primer mecanismo se combina directamente como nitrógeno molecular, N2. En el segundo mecanismo se, ya no se generaría el N2, se genera un intermediario tipo hidracina, N2H2. Esa es la diferencia. Gracias. I have one other question. You showed the Raman spectroscopy de Raman, and the background signal was not zero. Page 22. It's not zero, is the background. Is there a reason for that? Em, la verdad, yo There's so, sí, no soy tan experto así. No lo había considerado eso. Pero si me dan sugerencias, yo con gusto las acepto. No, no podría explicar si esa también fue un punto clave. Yo sé que he soltado varios datos, pero igual si me pueden ayudar a retroalimentarme, yo con gusto lo escucho así. okay. I think I understood. Thank you, Brian. Very interesting. Thank you. Ujú. Muchas gracias. Thank you very much, Profesor Stuart Holmes. Muchas gracias, Profesor Stuart Holmes de University College London. Bien, vamos a pasar con Henry Moncada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Henry, tu cámara, por favor. Ok, ¿Qué gracias. tal? Muy interesante la presentación. Al comienzo mencionaste haber utilizado ciertos modelos numéricos para poder entender el tema que estabas realizando. A ver si me los podrías explicar qué tan buenos fueron esos modelos en relación al trabajo que estás haciendo, si te ayudaron a poder entender el problema. Sí, se los voy a compartir para que lo veamos un poquito. Sí, la verdad es que ha habido muchas dudas en cuanto a todo el trabajo y la primero que les dije que había, bueno, sé que ahí más o menos se ve. El primer problema que tuve era si yo al incrementar el pH, digamos, esto era el hidróxido de cobalto o por incremento de pH estaba viendo, yo qué sé, no sabía si estaba teniendo el propio cloruro de cobalto. Recordemos que generalmente un metal lo que hace es puede empezar a hacer complejos, bueno, en solución hacen complejos acuosos, también puede incrementar en vez de intercambiar como un ligando el agua como un cloruro, y no sabía si asociar eso, que era lo que estaba ocurriendo aquí. Por eso empecé a hacer bueno, revisé varios papers y como para descartar que era esa posibilidad, utilizaban este programa llamado Mintec, en el cual solo colocan las concentraciones y van incrementando el pH y se forman estos diagramas. Entonces, la corriente, algo que ustedes deben saber es que generalmente la corriente es proporcional a la concentración. Entonces, si yo veo aquí un pic en miliamperios, bueno, está en microamperios, muy posiblemente se asocia a esta respuesta. Sin embargo, vemos que se mantiene constante.
no va incrementando como van incrementando estas líneas en las cuales se habla de concentración. Entonces, eso ya me da a entender que lo que yo estoy viendo aquí no es un fenómeno asociado a que incrementa el pH, muy posiblemente se está formando un hidróxido de cobalto soluble, sino lo que pasa aquí es algo, un proceso más que ocurre sobre la superficie del electrodo. Entonces, por eso le asociaba que es, bueno, lo que reportan es que muy posiblemente como se genera hidrógeno, parte de la molécula del agua que queda como hidroxilo, alcaliniza superficialmente el electrodo y por eso se ve esta señal. Bueno, no sé si fui claro ahí, pero eso más o menos me ayudó el modelo, el primero, la simulación de incrementar el pH solo de la solución. Ay, no lo escucho porque está el micrófono bloqueado. Otra pregunta por curiosidad, ¿qué tan lejos estás para acabar el doctorado? Ya, eso es una muy buena pregunta. Sí, en teoría debería acabar este año Oh, ok, ya estás y bueno, finalizando. sé que Ok, mis resultados no, bueno, hay resultados. El problema es que, claro, a mí me piden que publique, así que estoy intentando armar algo interesante para ver si se puede publicar. no, no, está bien, está bien. Estuvo de una manera muy interesante la presentación. Gracias. Gracias, profesor Henry Moncada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Brian, ¿qué parte de Chile eres? Ah, lo siento. Bueno, yo en sí no soy de Chile, yo soy de Ecuador, sino que vine acá a hacer mi doctorado. Ujú. Muy bien. Ah, Santiago. Perfecto. Ujú. Perfecto. Pues, no tienes el acento chileno, No. básicamente. Se explica eso. Bien, entonces vamos, continuamos con las preguntas. Nos vamos a Brasil con el profesor Augusto Moreira de la Universidad Federal de Pernambuco. Augusto. Bom dia. Na verdade, a minha pergunta seria a mesma pergunta de Henry Mancada, né? Porque aquela curva de corrente ela cai, pero ele já explicou muito bem e não tenho mais perguntas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Augusto Moreira, de la Universidad Federal de Pernambuco. Bien, también tenemos al profesor Sergio Conejeros Espíndola de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, en Chile. Sergio, ¿tienes preguntas? Tu cámara, por favor. Sí, hola Luis, ¿qué tal? Hola Brian. Hola. Eh, Te felicito por tu trabajo. Ya es una temática, bueno, que se está desarrollando bastante en Santiago, en la zona central de Chile. De hecho, no sabía si tu acento era de Bolivia o de... No, no, pensé que era más por allá, pero ahora que lo aclaraste de Ecuador, claro, no. Em, Sí, el amoníaco, mira, yo tengo bastante, o sea, tengo algunas dudas, da mi ignorancia también porque estoy más familiarizado con la temática hidrógeno. Entonces, yo supongo que el amoníaco también tiene o sufre de algunas limitaciones similares a las que o actualmente tiene el hidrógeno. Problemas a nivel de ingeniería, problemas a nivel también de producción, por ejemplo. Voy a hacer algunas preguntas así como bastante generales, como supongo que tú manejas los números. Por ejemplo, la producción de amoníaco con los electrolisadores que se están proponiendo. ¿Cuándo sería viable? Por ejemplo, si llegaran a producir un 20% de amoníaco, ¿cuál es el porcentaje de producción que se espera para que esto sea viable Ujú. económicamente y a nivel de ingeniería? Eso. Claro, eso es muy genial. Ya, primero lo que yo hago es descomponer el amoníaco, pero lo bueno es que también sé de un poco de la síntesis del amoníaco. Lo que sí deben recordar es que, bueno, el amoníaco se obtiene del proceso del Haber-Bosch y es un proceso que oscila entre desde el 18 hasta el 25% más o menos de eficiencia. Lo que lo hace interesante es que es un proceso cíclico, o sea, se juega como un equilibrio. ¿Y qué equilibrio es? La formación de productos y reactivos. Lo que hacen en este Haber-Bosch es retiran el producto que es el amoníaco
Eso desplaza un equilibrio y hace que los reactivos pasen a productos de mayor manera. Ya, ahora, actualmente, en cuanto a la producción de generación de amoníaco, yo tengo entendido que al menos aquí en Santiago se tienen catalizadores que van recién al 5%. Ya Que bastante bajo. parece muy poco así, pero la verdad es que esto ha ido escalando bastante, porque inició con un 2%, luego 3% y recién para este año alcanzaron el 5%. El, el problema sigue siendo el mismo, así, el problema es que ustedes pueden atrapar, o sea, el primero es que nosotros debemos saber es que en la atmósfera nosotros tenemos nitrógeno en abundancia. ¿Y qué nos indica eso indirectamente? Que el nitrógeno es muy inerte a casi todo. Si bien se puede generar es a través de igual metales preciosos, bueno, metales nobles como el platino, paladio, iridio. Este 5% se logró utilizando hierro y se espera que una vez que alcance al 10% ya debería ser, al menos, ya podría implicarse de que se puede ya podría ser representativo para la industria. Se espera el 10%, la verdad. Pero eso digo, vamos estancados al 5%, pero utilizando metales como el hierro y el cromo. Creo que eran los que estaban reportados. Sí, Pues, lo que pasa es que, claro, el hidrógeno, por ejemplo, que se produce aquí, la idea es como es transformarlo en amoníaco para transformarlo más, para transportarlo más fácilmente. ujú, Entonces supongo que después tú haces el juego inverso, ¿cierto? Una vez que exacto. es como, ¿cierto? Recuperamos o cómo producimos, ¿cierto? En este caso, la idea tuya es como producir hidrógeno, ¿no? A partir del amoníaco. Pero descomponer el amoníaco es idealmente solo produciendo nitrógeno. Solo, pero produciendo hidrógeno, para producir hidrógeno, ¿cierto? Claro, el hidrógeno siempre se va a producir, eso sí, no hay problema. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, lo ideal es como, porque es como transportar, es producir el amoníaco a partir del hidrógeno verde que hablan acá. Ujú. Después, ¿cierto? Y después, una vez que se transporta, esto después el hidrógeno hay que darle la vuelta, pues, o sea, hay que recuperar el hidrógeno de ese amoníaco. Entonces, en ese paso estás tú, ¿no? Eso es lo que a ti te interesa, ¿no? Claro, descomponerlo. De descomponerlo, claro. Y los mecanismos que tú comentaste pues comentaste un par de mecanismos, pero son mecanismos, por ejemplo, en hidrógeno hay dos mecanismos, en amoníaco no sé cuánto hay, tú como comentaste, algunos son esos solamente o hay más mecanismos posibles para la oxidación del amoníaco. Sí, hay tres mecanismos actualmente. Ya, Los dos que les ya. presenté, que el uno era simulado en gaseoso, el otro en acuoso. El tercer mecanismo nos habla de que para producir nitrógeno no necesariamente se tienen, digamos, sobre la superficie dos nitrógenos absorbidos y se unen. El tercer mecanismo habla que el amoníaco se pegaría superficialmente, se deshidrogenaría y después de ese nitrógeno desabsorbido, otro amoníaco se pega sobre ese nitrógeno y ahí genera el nitrógeno en este caso, o la hidracina, bueno, hidracina y luego nitrógeno. Hidracina se le dice cuando aún tiene hidrógenos pegados Sí, al el nitrógeno. NO H4 sí, Ujú. Pero ese es el tercer mecanismo. que Entonces, también es un combustible por lo demás, ¿no? En la ujú, hidracina. Se utilizaba antiguamente en cohetes, ese tipo, la hidracina. sí, Eh, con respecto, y ya con respecto a estos mecanismos, porque claro, uno ocurre en fase gaseosa, otro ocurre en fase acuosa. ¿Ustedes han hecho cálculos, por ejemplo, de tipo de FT para entender los mecanismos? O, supongo que en la literatura hay, pero ¿ustedes han tratado de hacer o, de hacer cálculos para entender esos mecanismos? la verdad es que sí, justo eso es lo que recién estamos iniciando. Queremos intentar entender porque sí está más complicado, bueno, sí está más complicadito de lo que parece así. Es muy complicado porque, o sea, en fase gaseosa, o sea, yo en fase gaseosa lo veo así como no tan complicado, pero teniendo en cuenta que el óxido de cobalto es magnético, ¿no? Claro, Y esta reacción ocurre en la interfase, o sea, en la interfaz. superficie. Entonces, claro, tienes que considerar, ¿cierto?, los momentos magnéticos del material y en fase gaseosa, ¿cierto?, tienes que generar la absorción sobre la superficie, calcular esa energía. No es sencillo, pero más complicado es cuando en solución acuosa.
No sé cómo lo hacen ahí. Se hacen cálculos moleculares, cálculos periódicos son sumamente complicados cuando tú tienes interfaces sólido, solución acuosa. Sí, la verdad es No sé si que tú has investigado en la literatura cómo lo hacen o si hay, hay estudios que más o menos sirvan como guía para la gente que trabaja en el laboratorio o simplemente hay estudios que son muy sencillos, muy simplificados y en realidad todavía están como haciendo prueba y error básicamente en toda esta temática de la oxidación del amoníaco. claro, de lo que vimos, y bueno, hemos estado revisando igual con Felipe, eh, estudios hay para dos supuestos, como lo que son clusters, solo clusters, y como sólidos periódicos. Sin embargo, en la mayoría de literatura, como sólido periódico, no se considera este, el, El solvente, porque no, el magnetismo del propio cobalto. y supongo tampoco consideran el solvente, o sea, si cuando la Claro, reacción ocurre en solución acuosa. claro, No sé. solo se supone que está como en gaseoso nada más. Esos son los dos de lo que he avanzado a revisar. Entonces yo me imagino que igual es por eso mismo de la complejidad, porque si le revisamos igual el, eso del plano 100 que les mostraba, ellos ahí, claro, ahí no dicen nada del magnetismo y únicamente solo absorbieron la molécula de nitrógeno, pero ya lo colocaron directamente sobre ese cobalto 3 más que les explicaba. Tampoco se hizo como que un modelaje de le pongo en distintos sitios y veo cómo se va, que se acomode favorentemente o quién sabe, se acomode intermediamente entre los dos cobaltos. O sea, fue sobre el cobalto 2 sobre el cobalto 3 y a medirlo. Sí, sí, no sé, son cálculos Entonces, simplificados. Y claro, con cálculos moleculares tú puedes incluir los modelos solventes fácilmente, pero no tienes el material como un todo, sino que lo tienes que adaptar a un cálculo molecular, entonces tampoco no sé qué tipo de respuesta te puede dar eso, o sea, porque claro, están simplificando una realidad muy compleja a algo, a un modelo muy sencillo. Pero bueno, muy interesante la temática y hoy día en Chile todo lo que tenga que ver con todo esto, con oxidación de amoníaco, con hidrógeno, tiene mucho financiamiento. O sea, son... Así que bueno, éxito y ojalá salga todo bien. Ojalá sobre todo acabes tu tesis, doctorado, ¿no? Y después, claro, salgan artículos interesantes que te permitan continuar sí, en esta algo temática. extra que quiero, bueno, agregarles a todos aquí es que hace un año yo asistí a una conferencia de una profesora que era, bueno, en teoría ella va como que pionera en eso de oxidación de amoníaco. Ella utilizaba como mallas de titanio. Suponía que ella obtenía el hidróxido de titanio y con eso llevaba a cabo la oxidación del amoníaco. Algo muy interesante es que ella no utilizaba potenciales muy altos, igual utilizó potenciales súper bajos como en el que mostré en el último gráfico, entre menos 0,2 volts y 0,2 volts. Eso es muy bajo hablando energéticamente. Y nos da un indicio de que, claro, una especie un hidroxilo de metálico, como nosotros lo que hacemos es carga-descarga, no permite que se estabilice un óxido así. Porque ya estamos viendo que cuando yo estabilizo un óxido necesito un potencial mucho más grande para poder volver a activarlo, digamos. Entonces, me hizo sentido que, claro, muchos de ustedes deben saber qué pasa si una estructura es muy estable. No debería ser activa. Así. Entonces, el sobrepotencial lo que hace es desestabilizar esa estructura. Así. O eso es lo que al menos a mí me está haciendo sentido. Y por eso sería mucho más fácil llevar a cabo mediante estructuras no tan estables como lo son, en este caso, un hidroxil, que permitiría hacerlo a bajo potencial. Bueno, eso es lo que queremos demostrar ahorita. Es como un dato curioso ahí. Es que a la final, igual, si es que alguien se interesa e intenta hacerlo, yo sé que se va a encontrar con muchas barreras. Así. Y yo creo que para eso sirve estos espacios, donde la verdad a mí no me cuesta nada ayudarles o decirles, miren, muy posiblemente esto les facilite. Yo creo que eso nos va a ayudar a hacer algo interesante. Así que por mi parte, si algún día alguien intenta hacer algo o hace algo parecido, con gusto yo les doy una mano. Ok, muchas Ujú. gracias, Brian, y éxito. Muy interesante. Bien, muchas gracias, profesor Sergio Conejeros Espíndola de la Universidad
Católica del Norte en Antofagasta, en Chile. Bien, continuamos con el profesor Arturo Martínez del Sinvestab de México. Arturo. Sí. Buenos días, Ryan. Hola, profe. Qué bien que estás presentando por acá tus resultados. Y tengo una pregunta. ¿Por qué usar estos catalizadores en forma de película delgada y no soportados sobre algo con más área superficial como zeolitas, diodos? Ujú. Ya, eso es una muy buenísima pregunta. Verán, esto fue la verdad por algo experimental bueno, había algo experimental y algo aparte que queríamos darle respuesta. Lo experimental fue que nosotros este equipo que les mostraba como cromatografía de gases acoplado a un potenciostato, que me permite in situ ver qué genero de productos gaseosos. Inicialmente solo utilizaba un sustrato como el glass y carbon, que es lo que yo utilizaba para hacer la mayoría de cosas. Entonces, como queríamos hacerlo un poco más simple, eso fue lo que nos jugó en contra también, porque era un material carbonoso, conductor, que servía para el equipo, pero, y en teoría el carbón en esta zona potencial no da una actividad electroquímica. Entonces también nos eliminábamos si en cambio, digamos, utilizaba una superficie como el acero ya tiene actividad en un medio alcalino y a estos ventanas potenciales que les mostré. Entonces era mucho más difícil como que decir, mi sustrato no está interactuando con mi matriz, con mi experimento. En cambio, el carbón, si nosotros vemos la respuesta que da el carbón, casi es nula con respecto a la respuesta que da el depósito. Entonces, ese era el primero. Bueno, ese es por qué utilizamos carbón. Era por, bueno, facilidad experimental, que a la final, como vemos, como cuando medimos el XRD, vemos que igual el carbón se comía las señales del XRD de los depósitos. Y bueno, se comía, y yo lo digo para decir que no me permitía ver bien la respuesta. Y también fue por facilidad de intentar buscar una forma fácil. Sin embargo, ahora lo que se está intentando es cambiar el tipo de celda para que me permita la medición de otros tipos diferentes de electrodos y ahí sí ya se implementaría un sustrato diferente como, yo que sé, un acero inicialmente o después lo que usted mencionaba, zeolitas o algún otro tipo de material. Pero eso fue ¿por qué escogimos el carbón? Y esto te lo pregunto porque se me hace que pesaste cuánto se deposita sobre el carbón, porque me imagino que son nanogramos, y eso te dificulta más todavía las Claro, ese es mediciones, ¿no? otro problema enorme, como les mostraba. Inicialmente, cuando nosotros hacemos este electrodepósito, vemos una señal. Lo que comúnmente un electroquímico dice es que, claro, la carga es proporcional a la concentración, o sea, lo que yo registro en carga muy posiblemente sea el material que estoy obteniendo. Pero si yo hablo de que superficialmente se está generando un medio alcalino, parte de esa carga no es solo que se está depositando del metal. Muy posiblemente se está depositando, digo, la carga se está ocupando para romper la molécula de agua, generar hidrógeno y formar estos hidroxilos que hacen el medio alcalino interno. Y ahí es donde se complica también saber cuánto material verdaderamente lo que estoy depositando. No puedo dar ahora mismo un valor exacto. Pero no lo mediste, ¿Qué cosa? el, el, el depósito, la diferencia de más, para ver cuánto estás depositando. Ah, no, no lo he hecho así. Sí, porque al ser tan poco, podrías tener muchas dificultades para todo, Ujú. para las mediciones de propiedades y de catálisis también. Sí, eso es algo que, bueno, eso también, si es que de pronto alguien aquí me puede dar una solución, así, porque la verdad es que, eso digo, he estado atrapado en muchas cosas, pero si de pronto a alguien se le ocurre algo, igual me lo comenta y yo lo puedo intentar. Está bien, está Ujú. bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Arturo, qué gusto. Luego.
Bien, muchas gracias, profesor Arturo Martínez del Sinvestap de México. Nos vamos a Argentina con el profesor Alexander Hernández del Centro Atómico de Bariloche. Alexander Hernández. Hola a todos, hola Luis. Justo había escrito por el chat, perdón que no tenía preguntas. Ay, Gracias por la presentación, es muy linda, gracias. ok, gracias. Bien, tenemos un invitado, Ariel García. ¿Nos puede decir qué universidad es? Ariel García. ¿Nos encuentra? ¿Se encuentra Ariel Sí, García? estoy aquí. Hola, buen día. Sí, ¿tiene preguntas? Hola, buen día. No, no tengo preguntas. Solo felicitar a Brian por su presentación. Bien, Estoy por Sinvestar Saltillo, en México. ok, excelente, Ariel García. Muy bien, Gracias. deja su cámara encendida porque vamos a invitar al resto de panelistas que abran sus cámaras, por favor. Open your cameras, please. And your microphones, tus micrófonos también, para decir hasta luego. Antes de decir hasta luego, Brian, ¿alguna palabra de despedida a la red o algo más que añadir? Sí, la verdad es que primero les agradezco bastante el tiempo que se dan hoy día para escucharme. Sé que tal vez no fui muy claro, muchas cosas quedaron inconclusas o tal vez, bueno, se les ocurra después alguna pregunta que tal vez no me pudieron preguntar, pero la verdad si después se les ocurre algo, tienen algún método extra, con gusto yo estoy para escucharles. Nuevamente quiero agradecerles su tiempo y si logro concluir algo, ojalá me puedan invitar y si les digo, miren, pasó esto así. Gracias por todo. Claro, claro. Brevemente, así un paréntesis. Ximena, no hay preguntas del público, tengo entendido, ¿no? ¿No es así? Ximena Velázquez, de Colombia. Sí, buenos días a todos. No, en este momento, revisando nuestras redes, pues primero no tenemos preguntas y en mi caso, pues no tengo preguntas. Agradezco el tema y obviamente el tópico que tratamos el día de hoy. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, su micrófono para decir hasta luego a Brian. Muchas gracias. Nos vemos el Chao, otro Brian. sábado. Cuídense. Muchas Adiós. gracias, Chao, Brian. chao. Éxitos, Gracias. Hasta luego a éxitos. todos. Y Esto también. Creo que me abandono. Profesor Sergio, ¿podría? Profesor Sergio, qué pena con usted. Es que como se me alcanzó a salir por un minuto.